La noche que lo cambió todo, el millonario finalmente toca a la mendiga después de 2 años. Las luces de la ciudad brillaban como millones de estrellas atrapadas en el concreto. Ese día, una tormenta había desatado sus caprichos, dejando las calles inusualmente vacías. Era en este escenario sombrío que el destino se preparaba a embriagarse de misterio y revelaciones. El frío mordía como un lobo hambriento y la gente se apresuraba a refugiarse en sus casas. Sin embargo, en una esquina olvidada de la ciudad, un suceso inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. Ahí estaba él, Alejandro Carranza, el millonario enigmático. Su figura imponente desdibujada por la neblina que empezaba a envolver la noche. Con su traje de marca y ese aire salvaje de hombre de negocios, representaba todo lo que la ciudad admiraba y temía. Pero estaba perdido en un mundo de dinero y soledad. Desde hacía 2 años. Sus ojos habían sido atraídos por una figura opuesta en todo lo que representaba. Mara. Una extraña conexión que atormentaba a Alejandro. Cada vez que la veía, sentía un nudo en el estómago y sus manos temblaban. Era solo una mendiga, pero su presencia lo hipnotizaba. Con gran sorpresa, esa noche decidió dar el paso. Caminó hacia ella, sintiendo como el aire se cargaba de electricidad. Su corazón palpitaba con fuerza, como si un tambor ancestral marcara el compás de un destino revelador. El mundo a su alrededor se desvaneció, el ruido del tráfico, los murmullos de los transeúntes, todo fue tapado por el eco de su decisión. Al acercarse, no podía desear que esta fuera solo una simple transacción. No había ningún motivo para esto. Solo un extraño impulso que retumbaba en su pecho. Mara alzó la vista. Sus ojos cansados encontraron los de él. Fue como si el tiempo se detuviera. Un instante eternamente suspenso en el aire. Y de repente, un grito ahogado y un murmullo de asombro surgió de un grupo de curiosos que había comenzado a observar la escena. Algunos, ¡Sss! ¡La mendiga y el millonario! ¿Cómo era posible? El chisme ronda como fuego en pradera seca. ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esta conexión? ¿Por qué Alejandro sentía que su vida dependía de lo que iba a suceder a continuación? En la distancia, un perro ladró, rompiendo la tensión a su alrededor. Pero el verdadero desasosiego no provenía de ese ladrido, sino de la incertidumbre que colgaba en el aire. Las miradas incrédulas solo aumentaban el caos. Nadie podía apartar la vista. Así comenzaba la noche que lo transformaría todo. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Mecue, ¿y qué piensas de la historia? Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. ¡Ah! Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El murmullo de la multitud se intensificó. Los curiosos contenían la respiración. Sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba en la plaza, Alejandro Carranza y Mara se miraban, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Un silencio pesado se apoderó del lugar, y las miradas expectantes resultaban casi opresivas. Sin embargo, en el aire flotaba una amenaza que nadie podía prever.
De repente, un estruendo interrumpió la tensión abrumadora. Un grito desgarrador llenó la plaza, proveniente de una mujer en la esquina de la calle. Ea Lamna. ¡Mara! Gritó, mientras una multitud de murmullos comenzaba a enloquecer el ambiente. La expresión de Mara cambió. El miedo reflejó en su rostro como un rayo en una tormenta oscura. ¿Qué sucede? Preguntó, sus palabras apenas un susurro. La inquietud del momento se apoderó de ella. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo iba terriblemente mal. ¡Corre! ¡Hay que irnos! ¡Vienen por ti! Laura jadeaba. Que las palabras parecían estar cargadas de un caos y desesperación profundamente enraizados. En ese instante, la multitud se separó. Un grupo de hombres robustos y amenazantes apareció al final de la plaza. Llevaban chaquetas de cuero negro y una peligrosa mirada en sus ojos. Era como si hubieran salido de una película de horror. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. Un instinto primitivo le decía que debía huir. Mara, en shock, apenas se movía, atrapada entre el miedo y la confusión. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué estaban buscando a Mara? Fue entonces que Laura, con ferocidad, la tomó del brazo. «¡Déjate ayudar!», le gritó. Pero más que miedo, la mirada de Mara mostraba confusión. Las voces de la multitud se mezclaban en pánico. «¡Es la mendiga! ¡Van por ella!», resonaban las palabras. Todo el mundo cuestionaba, murmurando secretos que nadie parecía entender. Alejandro entrecerró los ojos, incapaz de concentrarse, mientras el enigma de la conexión con Mara empezaba a desvanecerse en un torrente de caos. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia ellas, su voz firme en medio del clamor. «¡Vengan conmigo! ¡Ahora!». No sabía cómo se había metido en esta locura, pero su instinto lo guiaba. Era el momento de actuar. Ellas lo siguieron, dejando atrás las miradas incrédulas de la multitud, que se preguntaba qué demonios estaba sucediendo. De repente, un hombre del grupo que estaba más cerca gritó: «¡No la dejen escapar!», y en un instante la oscuridad de la amenaza se hizo palpable. Un rápido movimiento, un golpe, el sonido de una pistola resonó. El disparo alcanzó la plaza como un eco ensordecedor. Todos gritaron. Mara se volvió, el terror vividado en su rostro. «¡Aléjate, Mara!». Alejandro la empujó con fuerza hacia un callejón lateral, sintiendo que la adrenalina le recorría las venas. Pero en ese giro frenético, Alejandro sintió algo pesado, un ardor en su costado. Cuando sus dedos se encontraron con lo que parecía sangre, miró hacia abajo, desconcertado. La realidad se tambaleó. ¿Qué estaba pasando? Y en ese instante se dio cuenta. La conexión que había sentido por Mara era más profunda de lo que imaginó. Pero, ¿por qué ese peligro? ¿Qué historia ocultaba esa vida aparentemente simple? Con cada segundo que pasaba, el misterio se tornaba más oscuro que la noche. La plaza se convirtió en un mar de sombras y gritos, ocultando el caos que se desataba bajo el manto de la tormenta. Nadie sabía lo que vendría, pero una promesa de revelaciones inesperadas comenzaba a hacerse camino entre las sombras. ¿Y si el verdadero secreto de Mara era algo aterrador? ¿Algo que podía cambiarlo todo? Las sirenas resonaban en la distancia, mezclándose con los gritos de pánico. Alejandro sintió que su corazón latía como un tambor frenético mientras arrastraba a Mara y a Laura hacia el callejón. La realidad lo golpeaba. Sabía que se enfrentaban a algo oscuro y peligroso, pero no podía pensar en eso ahora. La adrenalina corría por sus venas, pulsando con cada paso que daban. «¡No miren atrás!», gritó con urgencia. Sentía la presión de la multitud detrás de ellos, como si la ciudad misma se uniera en busca de respuestas.
Pero no había tiempo para explicaciones. ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó Mara, su voz temblorosa, resonando en el eco del callejón. Alejandro no podía permitirse pensar en eso. No fue hasta que se detuvieron tras un contenedor de basura que el mundo a su alrededor pareció calmarse por un breve segundo. Laura, aún jadeante, inclinó la cabeza hacia atrás y trató de asimilar la situación. Mara, tienes que contarnos qué está pasando, exigió, su voz llena de preocupación. Pero las palabras de su amiga se quedaron atrapadas en su garganta. Mara se giró hacia Alejandro, y él notó su mirada desolada. Era como si estuviera atrapada en una tormenta interna. «No puedo, no puedo», balbució, y en su voz había una desesperación que rompía el corazón. De repente, un retumbar de pasos se escuchó, y un grito masculino resonó a través de la oscuridad. «No pueden esconderse para siempre». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. Fue entonces, en ese instante de terror y confusión, que todo cambió. Un brillo intermitente apareció en el bolsillo de Mara, algo metálico que brillaba en medio de la oscuridad. La imagen de un objeto que parecía un medallón. Algo en su instinto le decía que lo que estaba a punto de descubrir era mucho más grande de lo que podía imaginar. «Mara, muéstrame eso», exigió Alejandro, la curiosidad y el miedo mezclándose en su pecho. Con manos temblorosas, ella sacó el objeto. No era un simple medallón. Era una insignia de un antiguo linaje que Alejandro reconoció de inmediato. ¿Tú eres la heredera de la familia Valdés?», exclamó, la revelación golpeándolo como un puño. Mara dio un paso atrás, el horror en su rostro. «No, eso no puede ser. Mi madre siempre dijo que éramos solo mendigos, que no teníamos historia». La confusión la envolvía, la ansiedad llenó el aire, y Alejandro sintió que la gravedad de la revelación les aplastaba. De repente, comprendió por qué aquellas figuras amenazantes la estaban persiguiendo. La conexión que había sentido por ella, el nudo en su estómago, todo tenía sentido ahora. La sangre azul que corría por sus venas no solo la distinguía, sino que la ponía en un peligroso foco. «¡Laura! Ellos vienen por el medallón, por ella, porque conocen su verdadera identidad», gritó Alejandro, sintiendo que la revelación se transformaba en un pánico frío. Ellas lo miraron como si intentaran procesar lo que acababa de suceder. Pero más que miedo, había un torrente de preguntas en sus ojos. «¿Sabías esto desde el comienzo?», preguntó Laura, su voz repleta de incredulidad. Alejandro dudó. El peso de la verdad lo detuvo en seco. «No, no lo sabía. Pero ahora todo tiene sentido». La conexión entre su vida y la de Mara era más fuerte que sus miedos, y sin embargo, la sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos. «¡Salgamos de aquí!», insistió Alejandro, su mente buscando un escape. Pero antes de que pudieran moverse, el ruido de pasos resonó nuevamente, esta vez mucho más cerca. El tiempo se desvanecía y su corazón latía enfurecido en sus pechos. ¿Qué harían? Todo había cambiado, no solo el destino de Mara, sino el suyo propio. En un instante, la calma antes de la tormenta se tornó en un caos absoluto. La oscuridad ya no solo era una amenaza, sino un laberinto de secretos. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué pasaría con ellos ahora? La plaza, el caos, todo giraba en términos de esa insignia, y la noche que antes solo prometía confusión, ahora ofrecía el eco de revelaciones inesperadas que se avecinaban. La historia que creían conocer se transformaba en un torbellino de posibilidades. ¿Estarían listos para lo que vendría? La respuesta estaba al otro lado de la noche, esperando a ser desvelada.
El aire se volvió espeso, casi insoportable. Las voces del callejón se desvanecieron mientras el eco de los pasos se acercaba. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió como si estuviese atrapado en una pesadilla. «Mara, tienes que decirnos qué hacer», exigió, su voz resonando con una mezcla de urgencia y pánico. Pero antes de que ella pudiera responder, un ruido sordo tembló en la distancia. De repente, la figura de un hombre apareció a la entrada del callejón. Vestía un abrigo largo y sus ojos destilaban determinación. «¡Alejandro!», gritó, y su voz era profunda, como un trueno en la tormenta. Era Ricardo, el amigo de Alejandro, un antiguo socio de negocios. «Tienes que salir de aquí. Ellos te están buscando a ti también». La sorpresa se apoderó de Alejandro. «¿Pero qué está pasando, Ricardo?». La confusión inyectó una adrenalina nueva en su sangre. «No hay tiempo para explicaciones. Solo sígueme». Ricardo se giró, instándonos a seguirlo. Pero antes de que pudieran moverse, una figura surgió detrás de él. Era un hombre alto, de mirada feroz, y llevaba un arma en la mano. «¡Ricardo!», gritó. «¿Creías que podrías escapar tan fácil?». Mara, paralizada de miedo, tiró de la mano de Laura. «Esto no puede estar pasando», susurró, su voz temblando con terror. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído saber estaba a punto de derrumbarse. «¡Corran!», rugió Ricardo mientras empujaba a Alejandro hacia adelante. Pero en ese preciso instante, una bala atravesó el callejón, estallando contra la pared cerca de ellos. El terror estalló en gritos y murmullos. El tiempo se detuvo. El caos reinaba. Alejandro sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Ricardo empujó a Mara y Laura hacia las sombras. Alejandro se dio vuelta, y la imagen de su viejo amigo, un hombre fuerte y valiente, estaba ahora trazada con la desesperación. El hombre armado no se detuvo. «¡Regresen!», gritó, su voz retumbando como un tambor de guerra. «Mara, corre». Alejandro apretó su mano en busca de fuerza. La mirada de ella estaba fija en el hombre, como si cada segundo que pasaba la acercara más al abismo. Cuando Alejandro pensó que todo estaba perdido, el giro más inesperado apareció. Ricardo, en un acto sorprendente, se colocó frente al hombre con el arma. «Espera», dijo, su voz pesada con dolor. «No necesitamos más violencia». El tiempo pareció congelarse. Alejandro parpadeó, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «¿Qué estás haciendo, Ricardo?». «Lo que no puedo permitir que te hagan a ti», respondió. Y de repente, un destello en sus ojos asombró a todos. Era una expresión de traición y sacrificio, una revelación que varió la atmósfera de pánico en tensión pura. La multitud comenzaba a retroceder, envolviéndose en murmullos incrédulos. Nadie sabía qué estaba realmente en juego. ¿Por qué Ricardo se interponía entre ellos y el peligro? ¿Qué secretos compartían? Todo lo que Alejandro había dado por sentado sobre sus relaciones se tambaleó, como un castillo de naipes. De repente comprendió que tal vez Ricardo no era solo un amigo, sino parte de un juego más grande. El corazón de Alejandro se hundió cuando escuchó lo que nunca imaginó que podría suceder. «Eres el verdadero heredero», dijo Ricardo, dirigiéndose a él. «Todo esto ha sido por ti. Mara es solo un peón. Con ella podemos recuperar lo que es tuyo». Un grito ahogado surgió de la garganta de Mara, el horror mudándose a sus ojos. «¿Qué dices? No estoy aquí para ser un peón». Las palabras de haber sido utilizada como un pedazo más en un tablero de ajedrez la golpearon como un martillo. Todo se volvió confuso. ¿Qué verdad oculta se había mantenido en silencio? Alejandro sentía que la tierra temblaba bajo sus pies. La conexión que había sentido anteriormente no era solo un hilo,
sino un lazo mucho más complicado de lo que jamás creyeron. «¡No se atrevan a hacerle daño!», Alejandro gritó, pero en su interior cada palabra hacia Ricardo se sentía vacía. La realidad que conocía se desmoronaba. La insignia de establecer un dominio, el linaje que Mara nunca supo. ¿Era esto la clave de su conexión? Los hombres del abrigo oscuro comenzaron a moverse hacia ellos. La amenaza ya no era solo física, sino una guerra de lealtades y secretos. ¿Quién era realmente su amigo? ¿Y qué futuros se desgastaban en un camino lleno de sombras? La noche apenas comenzaba y todo estaba por revelarse. ¿Estarían listos para lo que vendría? Porque la verdad era más oscura que la tormenta misma. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se volvió espeso, casi insoportable. Las voces del callejón se desvanecieron mientras el eco de los pasos se acercaba. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió como si estuviese atrapado en una pesadilla. «Mara, tienes que decirnos qué hacer», exigió, su voz resonando con una mezcla de urgencia y pánico. Pero antes de que ella pudiera responder, un ruido sordo tembló en la distancia. De repente la figura de un hombre apareció a la entrada del callejón. Vestía un abrigo largo y sus ojos destilaban determinación. «Alejandro», gritó, y su voz era profunda como un trueno en la tormenta. Era Ricardo, el amigo de Alejandro, un antiguo socio de negocios. «Tienes que salir de aquí. Ellos te están buscando a ti también». La sorpresa se apoderó de Alejandro. «¿Pero qué está pasando, Ricardo?». La confusión inyectó una adrenalina nueva en su sangre. «No hay tiempo para explicaciones. Solo sígueme». Ricardo se giró instándolos a seguirlo. Pero antes de que pudieran moverse, una figura surgió detrás de él. Era un hombre alto, de mirada feroz, y llevaba un arma en la mano. «¡Ricardo!», gritó. «¿Creías que podrías escapar tan fácil?». Mara, paralizada de miedo, tiró de la mano de Laura. «Esto no puede estar pasando», susurró, su voz temblando con terror. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído saber estaba a punto de derrumbarse. «¡Corran!», rugió Ricardo, mientras empujaba a Alejandro hacia adelante. Pero en ese preciso instante, una bala atravesó el callejón, estallando contra la pared cerca de ellos. El terror estalló en gritos y murmullos. El tiempo se detuvo. El caos reinaba. Alejandro sintió el sudor frío deslizarse por su frente. «¡Vamos, rápido!», Ricardo empujó a Mara y Laura hacia las sombras. Alejandro se dio vuelta, y la imagen de su viejo amigo, un hombre fuerte y valiente, estaba ahora trazada con la desesperación. El hombre armado no se detuvo. «¡Regresen!», gritó, su voz retumbando como un tambor de guerra. «Mara, corre». Alejandro apretó su mano en busca de fuerza. La mirada de ella estaba fija en el hombre, como si cada segundo que pasaba la acercara más al abismo. Cuando Alejandro pensó que todo estaba perdido, el giro más inesperado apareció. Un brillo intermitente apareció en el bolsillo de Mara, algo metálico que brillaba en medio de la oscuridad. Ella lo sacó y todos contenieron la respiración. Era un medallón, viejo y desgastado, pero lo que más impactó a Alejandro fue lo que había detrás del medallón. Una foto, un retrato de un hombre mayor. La luz del callejón iluminó la foto. «Es mi padre», murmuró Mara,
su voz entrecortada. «Pero, ¿cómo está aquí?» Apenas había terminado de hablar cuando la figura del hombre armado se acercó, sus ojos fijos en el retrato. «Ese no es tu padre, Mara», dijo con una voz helada. «Ese es tu verdadero captor». El murmuro de la multitud se tornó en un silencio mortal. Alejandro sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes de él?», gritó. «Porque, sorpresa, tu vida no es lo que piensas. Tú eres la clave para romper un antiguo pacto», exclamó el hombre, una mueca de satisfacción distorsionando su rostro. «Y ahora has regresado a reclamártela». La confusión se convirtió en terror. Mara parecía desolada, su rostro palideciendo aún más. «¿Qué pacto? No entiendo», suplicó, sus manos temblando. Aquel hombre seguía avanzando. «Llevas años escondiéndote, pero el momento ha llegado», dijo, como si cada palabra fuera un latigazo. «Eres la última de tu linaje, la heredera, pero no de un legado glorioso. Ese hombre, el que ves, fue el responsable de una traición que terminó con generaciones. Y ahora estás a punto de reavivarlo. En ese mapa de revelaciones, los ojos de Mara se llenaron de lágrimas. «No es posible. Yo solo soy una mendiga». Se giró hacia Alejandro, buscando consuelo en sus ojos. Pero Alejandro había perdido el aliento. El tira y afloja entre la realidad y la locura se hacía tangible, y sentía que su mundo se tambaleaba. «No podrás escapar de tu destino, Mara», gritó el hombre, con un desafío abrumador en su voz. «Aquí está la razón por la que vinieron tras ti. Tu sangre es el precio que debemos pagar». Los ecos de la tensión sacudieron cada rincón del callejón. Un instante antes de que Alejandro lograra procesar todo, el hombre alzó su arma y el pánico se disparó como un rayo entre ellos. En un giro inesperado, la figura de Ricardo se interponía entre el disparo y Mara. «¡No!», gritó, una sombra de sacrificio cubriendo su rostro. El disparo cortó el aire. Todo se detuvo. El tiempo se alargó y Alejandro sintió el mundo desvanecerse. Los ojos de Mara se encontraron con los de él en un susurro de horror. Y en ese mismo instante todo cambió. La vida de Ricardo pendía de un hilo. La verdad se estaba desbordando y las sombras ya no eran solo oscuridad. El destino amenazaba con reescribirse en una noche que nadie podía prever. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué oscuro secreto encerraba Mara realmente? La respuesta estaba tan cerca y el aire se volvió irrespirable. La tensión en el aire era palpable. El disparo resonó y todo quedó en un silencio sepulcral. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Miró a su amigo Ricardo, que había interpuesto su cuerpo entre Mara y la bala. El impacto fue más que físico. Fue un golpe devastador para el corazón de Alejandro. «¡Ricardo!», gritó, desesperado. La imagen de su amigo cayendo al suelo con una mueca de dolor quedaría grabada en su mente para siempre. Mara se desplomó, aterrada, mientras Laura cubría su boca con ambas manos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Por favor, no te vayas», murmuró Alejandro, arrodillándose junto a Ricardo, que respiraba entrecortadamente, buscando aire. La fragilidad de su vida se sentía irrevocablemente real en ese instante. El hombre armado sonrió con satisfacción. «¿Ves lo que has hecho? Tu amigo murió por una causa que no comprende», dijo, su voz baja y burlona. «Deberías haber aprendido que aquí nadie es realmente amigo». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos. Las sombras comenzaron a moverse.
tanto en el callejón como en las almas de aquellos presentes. —¡Alguien llama a una ambulancia! —gritó un hombre desde la esquina. Pero nadie se movía. La confusión y el miedo los paralizaban. Mara comenzó a llorar. —¡No! ¡No! Su voz era un hilo delgado. Alejandro no sabía qué hacer. Estaba atrapado entre el horror de la traición y la desesperación de perder a alguien que consideraba una parte vital de su vida. Cuando sintió el frío del metal del medallón en su mano, recordó las palabras del hombre. Tu sangre es el precio que debemos pagar. La claridad volvió de repente, como un rayo. —¡No! ¡No es cierto! —exclamó Alejandro, levantando la vista hacia el hombre. —No puede ser verdad. —¡No lo entiendes! —dijo el hombre, avanzando hacia ellos. La sangre de Ricardo y la tuya están atadas a un antiguo acuerdo. Eres el verdadero heredero de una fuerza que no comprendes. Y esto es solo el inicio. La vida de todos aquí es solo un peón en el juego que has heredado. Mara miró a Alejandro y un nudo se formó en su garganta. —¿Qué significa eso? ¿Por qué él? No pudo terminar la frase. La voz se le quebró y sus lágrimas caían como lluvia sobre su rostro desencajado. Antes de que Alejandro pudiera procesar la traición, un grito desgarrador interrumpió el caos. Laura había visto algo que nadie más notó. —¡Mara! ¡Mira eso! La voz de Laura era un hilo de terror y asombro. El hombre armado se volvió hacia el lugar donde señalaba Laura, y su rostro se puso pálido. En el fondo del callejón, dos figuras empezaron a emerger entre las sombras. Una mujer y un hombre, ambos vestidos de negro, acercándose con paso firme. Al principio eran solo siluetas, pero pronto los contornos se hicieron más nítidos. —¿Quiénes son ellos? —preguntó Alejandro entre dientes, dando un paso atrás, protegiendo a Mara. El miedo se extendía como un virus. —Eres un tonto si crees que puedes escapar de ellos —dijo el hombre, sonriendo con frialdad. Llamaron al verdadero cazador. Las figuras avanzaron y las luces del callejón iluminaban sus rostros. El hombre cargaba un aura de autoridad. Era un rostro que Alejandro reconocía. Estaba en las fotos viejas de su familia. —No, no puede ser —murmuró, sintiendo como si la tierra se deslizara debajo de sus pies. —¡Soy yo, Alejandro! —dijo el hombre, alzando la vista con una expresión que era la angustia misma. —¡Tu padre! La revelación golpeó como un rayo. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Se dio la vuelta, buscando un refugio en el abrazo de Mara, quien ahora lo miraba sin entender, sus ojos llenos de preguntas y confusión. La verdad estaba salpicando por todas partes, y la historia que creía conocer se convertía en un laberinto de oscura traición. —¡No! Esto no puede ser verdad —se estremeció—. Tú no eres mi padre. Tienes que entender —gritó el hombre—. Todo este tiempo hemos estado bajo amenaza. Este es solo el principio de un juego más grande. Tu vida, tu destino, todo está entrelazado en esto. Ahora debemos decidir qué camino tomar. ¿Lucharás por lo que es tuyo o te dejarás llevar? El dolor en el pecho de Alejandro era como un fuego. Las palabras hacían eco en su mente, y de pronto las preguntas se agolpaban. ¿Podría confiar en él? ¿Qué había hecho su padre? La realidad se desgarraba y la verdad se desvanecía en la confusión. El callejón estaba lleno de sombras. Y los rostros de sus amigos se desdibujaban en la nueva luz de esa revelación. Todo se sentía borroso, como si venía a la cabeza un nuevo y oscuro capítulo. La noche apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable. El disparo resonó y todo quedó en un silencio sepulcral. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera.
Miró a su amigo Ricardo, que había interpuesto su cuerpo entre Mara y la bala. El impacto fue más que físico, fue un golpe devastador para el corazón de Alejandro. ¡Ricardo!, gritó desesperado. La imagen de su amigo cayendo al suelo con una mueca de dolor quedaría grabada en su mente para siempre. Mara se desplomó, aterrada, mientras Laura cubría su boca con ambas manos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Por favor, no te vayas», murmuró Alejandro, arrodillándose junto a Ricardo, que respiraba entrecortadamente, buscando aire. La fragilidad de su vida se sentía irrevocablemente real en ese instante. El hombre armado sonrió con satisfacción. «¿Ves lo que has hecho? Tu amigo murió por una causa que no comprende», dijo, su voz baja y burlona. «Deberías haber aprendido que aquí nadie es realmente amigo». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos. Las sombras comenzaron a moverse, tanto en el callejón como en las almas de aquellos presentes. «¡Alguien llama a una ambulancia!», gritó un hombre desde la esquina. Pero nadie se movía. La confusión y el miedo los paralizaban. Mara comenzó a llorar. «¡No! ¡No!». Su voz era un hilo delgado. Alejandro no sabía qué hacer. Estaba atrapado entre el horror de la traición y la desesperación de perder a alguien que consideraba una parte vital de su vida. Cuando sintió el frío del metal del medallón en su mano, recordó las palabras del hombre. «Tu sangre es el precio que debemos pagar». La claridad volvió de repente, como un rayo. «¡No! No es cierto», exclamó Alejandro, levantando la vista hacia el hombre. «No puede ser verdad». «¿No lo entiendes?», dijo el hombre, avanzando hacia ellos. «La sangre de Ricardo y la tuya están atadas a un antiguo acuerdo. Eres el verdadero heredero de una fuerza que no comprendes. Y esto es solo el inicio. La vida de todos aquí es solo un peón en el juego que has heredado». Mara miró a Alejandro y un nudo se formó en su garganta. «¿Qué significa eso? ¿Por qué él?» «Están atadas a un antiguo acuerdo. Eres el verdadero heredero». No pudo terminar la frase. La voz se le quebró y sus lágrimas caían como lluvia sobre su rostro desencajado. Antes de que Alejandro pudiera procesar la traición, un grito desgarrador interrumpió el caos. Laura había visto algo que nadie más notó. «¡Mara! ¡Mira eso!». La voz de Laura era un hilo de terror y asombro. El hombre armado se volvió hacia el lugar donde señalaba Laura, y su rostro se puso pálido. En el fondo del callejón, dos figuras empezaron a emerger entre las sombras, una mujer y un hombre, ambos vestidos de negro, acercándose con paso firme. Al principio, en solo siluetas, pero pronto los contornos se hicieron más nítidos. ¿Qué son ellos?, preguntó Alejandro entre dientes, dando un paso atrás, protegiendo a Mara. El miedo se extendía como un virus. «Eres un tonto si crees que puedes escapar de ellos», dijo el hombre, sonriendo con frialdad. Llamaron al verdadero cazador. Las figuras avanzaron y las luces del callejón iluminaban sus rostros. El hombre cargaba un aura de autoridad. Era un rostro que Alejandro reconocía. Estaba en las fotos viejas de su familia. «No puede ser», murmuró, sintiendo como si la tierra se deslizara debajo de sus pies. «Soy yo, Alejandro», dijo el hombre, alzando la vista con una expresión que era la angustia misma. «Tu padre». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la mujer junto al hombre lanzó una frase que congeló su sangre. ¿De verdad creías que un simple disparo lo definiría todo?
Este juego apenas comienza. Y entonces el giro inesperado se desató. Del interior de su abrigo, el hombre sacó un objeto brillante, un medallón exactamente igual al de Mara. Esto es nuestro vínculo, y entre todos será el que decidirá nuestro destino, dijo, mirando a ambos con una sonrisa siniestra. Un retumbar sonó desde el callejón. Unos hombres, más, también vestidos de negro, salieron disparados, creando un camino por donde el hombre y la mujer se acercaban cada vez más. «No pueden escapar de su legado», gritó ella, y con un movimiento rápido lanzó el medallón hacia Alejandro. Instintivamente, Alejandro lo atrapó, y el peso del objeto en su mano le hizo sentir una conexión profunda. Las visiones comenzaron a inundar su mente. El pasado, traiciones, alianzas, secretos ocultos. En un destello comprendió que su vida había estado manipulada desde el comienzo. Todo, desde su riqueza hasta su creciente atracción por Mara, había sido parte de un viejo y oscuro plan. «¿Por qué? Eres mi padre y me traicionas», gritó Alejandro, sintiendo que la realidad se rompía ante él. Las miradas de Mara y Laura se llenaron de confusión y miedo. «Porque, hijo, la verdad es más compleja de lo que piensas», respondió su padre. «El medallón que tienes no es solo un objeto, es el núcleo de nuestra familia, nuestra historia y tu futuro. Ahora nos enfrentamos a la decisión de lo que seremos». Antes de que pudieran reaccionar, los hombres de negro comenzaron a avanzar, dispuestos a cerrar el círculo. «¡Déjenme en paz!», gritó Mara, pero su valentía se sentía frágil. Con el medallón brillando en su mano, todo lo que Alejandro pensaba que sabía se desvanecía. Se dio cuenta, en ese instante de caos, que el verdadero enemigo no era el hombre armado, ni sus hombres. Era la historia de su propia familia, la traición y la presión de un legado que nunca quiso. El eco de las decisiones pasadas resonaba en su mente. «Elige», gritó su padre. Y en ese grito la oscuridad se abalanzó sobre ellos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué haría Alejandro? ¿Seguiría el camino que le trazaron o rompería el ciclo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el tiempo se acababa. La tensión en el aire era palpable, el disparo resonó y todo quedó en un silencio sepulcral. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Miró a su amigo Ricardo, que había interpuesto su cuerpo entre Mara y la bala. El impacto fue más que físico. Fue un golpe devastador para el corazón de Alejandro. «¡Ricardo!», gritó desesperado. La imagen de su amigo cayendo al suelo, con una mueca de dolor, quedaría grabada en su mente para siempre. Mara se desplomó, aterrada, mientras Laura cubría su boca con ambas manos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Por favor, no te vayas», murmuró Alejandro, arrodillándose junto a Ricardo, que respiraba entrecortadamente, buscando aire. La fragilidad de su vida se sentía irrevocablemente real en ese instante. El hombre armado sonrió con satisfacción. «¿Ves lo que has hecho? Tu amigo murió por una causa que no comprende», dijo, su voz baja y burlona. «Deberías haber aprendido que aquí nadie es realmente amigo». Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos. Las sombras comenzaron a moverse, tanto en el callejón como en las almas de aquellos presentes. «¡Alguien llama a una ambulancia!», gritó un hombre desde la esquina, pero nadie se movía. La confusión y el miedo los paralizaban. Mara comenzó a llorar. «¡No! ¡No!». Su voz era un hilo delgado. Alejandro no sabía qué hacer. Estaba atrapado entre el horror de la traición
y la desesperación de perder a alguien que consideraba una parte vital de su vida. Cuando sintió el frío del metal del medallón en su mano, recordó las palabras del hombre. Tu sangre es el precio que debemos pagar. La claridad volvió de repente, como un rayo. —¡No, no es cierto! —exclamó Alejandro, levantando la vista hacia el hombre. —No puede ser verdad. —¿No lo entiendes? —dijo el hombre, avanzando hacia ellos. La sangre de Ricardo y la tuya están atadas a un antiguo acuerdo. Eres el verdadero heredero de una fuerza que no comprendes. Y esto es solo el inicio. La vida de todos aquí es solo un peón en el juego que has heredado. Mara miró a Alejandro y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué significa eso? Porque él no pudo terminar la frase. La voz se le quebró y sus lágrimas caían como lluvia sobre su rostro desencajado. Antes de que Alejandro pudiera procesar la traición, un grito desgarrador interrumpió el caos. Laura había visto algo que nadie más notó. —Mara, mira eso. La voz de Laura era un hilo de terror y asombro. El hombre armado se volvió hacia el lugar donde señalaba Laura y su rostro se puso pálido. En el fondo del callejón, dos figuras empezaron a emerger entre las sombras, una mujer y un hombre, ambos vestidos de negro, acercándose con paso firme. Al principio eran solo siluetas, pero pronto los contornos se hicieron más nítidos. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Alejandro entre dientes, dando un paso atrás, protegiendo a Mara. El miedo se extendía como un virus. —Eres un tonto si crees que puedes escapar de ellos —dijo el hombre, sonriendo con frialdad. Llamaron al verdadero cazador. Las figuras avanzaron y las luces del callejón iluminaban sus rostros. El hombre cargaba un aura de autoridad. Era un rostro que Alejandro reconocía. Estaba en las fotos viejas de su familia. —No, no puede ser —murmuró, sintiendo como si la tierra se deslizara debajo de sus pies. —Soy yo, Alejandro —dijo el hombre, alzando la vista con una expresión que era la angustia misma—. Tu padre. La revelación golpeó como un rayo. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Se dio la vuelta, buscando un refugio en el abrazo de Mara, quien ahora lo miraba sin entender, sus ojos llenos de preguntas y confusión. —No, esto no puede ser verdad —dijo, y sus palabras resonaban vacías en el aire. Te he buscado por años, hijo —continuó su padre, con la voz temblorosa—, pero esto no es lo que piensas. Hay más en juego, y la vida de Ricardo es solo el comienzo. Cuando el antiguo linaje se mueve, todos deben pagar. Un profundo silencio, como un peso pesado, se asentó entre ellos. Laura se sacudió, tratando de entender la confusión. —¿Qué estás diciendo? ¿Qué linaje? Este es un juego peligroso. Gritó, y su voz retumbaba con intensidad, pero en ese momento de desolación, las luces que estaban parpadeando en la calle comenzaron a titilar. Una oscuridad profunda se puso de pie en el fondo del callejón, seguida de un temblor. Todos se miraron con temor, preguntándose qué venía. Y entonces ocurrió lo inimaginable. Una figura apareció, brillando intensamente como una estrella fugaz. —El tiempo se ha agotado —resonó en el aire, y un destello de energía iluminó la noche. —El pacto debe cumplirse ahora. Mara, con los ojos desorbitados, giró su cabeza hacia Alejandro. —¿Qué es esto? —exclamó.
¡Corre! Gritó Alejandro, pero al instante un rayo de luz salió disparado hacia el hombre con el arma. Este se convulsionó y antes de que Alejandro pudiera parpadear, fue consumido por una explosión de energía, desintegrándose en un destello brillante que llenó el callejón. Todo quedó en silencio absoluto. La multitud jadeante miraba en asombro, y Alejandro sintió que su sangre se helaba en sus venas mientras su padre, ahora revelado, sonreía con un aire de satisfacción. Tu legado se ha despertado, hijo. Debes elegir quién eres realmente. Los demás ya no importan. Mara se volvió hacia él, angustiada. ¡Alejandro! Gritó mientras el eco de la explosión aún reverberaba en sus oídos. ¿Qué hacemos? ¿Qué significa esto? Un escalofrío recorrió su espalda. Las respuestas no estaban claras, pero una pregunta ardía en su mente que podría cambiarlo todo. ¿Qué significaba realmente el legado que parecía seguirlo a cada paso? Y más importante, ¿sería él el que marcaría el destino de todos, incluso a costa de perder su propia humanidad? La noche, ya cargada de misterios, prometía mucho más caos. Alejandro miró el medallón en su mano, sintiendo que el peso de la historia lo aplastaba. Está comenzando algo grande y no puedo dar marcha atrás, pensó, mientras el pulso de su corazón resonaba con la promesa de un futuro incierto. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. El disparo resonó y todo quedó en un silencio sepulcre. Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Miró a su amigo Ricardo, que había interpuesto su cuerpo entre Mara y la bala. El impacto fue más que físico. Fue un golpe devastador para el corazón de Alejandro. ¡Ricardo!, gritó desesperado. La imagen de su amigo cayendo al suelo con un gesto de dolor quedó grabada en su mente para siempre. Mara se desplomó, aterrada, mientras Laura cubría su boca con ambas manos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. «Por favor, no te vayas», murmuró Alejandro, arrodillándose junto a Ricardo, que respiraba entrecortadamente, buscando aire. La fragilidad de su vida era un recordatorio escalofriante. Las lágrimas corrían por el rostro de Mara, mientras sus gritos de pánico resonaban, y el caos se desataba a su alrededor. «¿Ves lo que has causado?», dijo el hombre armado, su voz resonando como un eco burlón. La multitud se movía en silencio, aturdida por el horror de lo que estaban presenciando. Nadie es realmente amigo aquí. Los murmullos de la gente se convirtieron en gritos. Las sombras comenzaron a moverse, tanto en el callejón como en las almas de aquellos presentes. «¡Alguien llama a una ambulancia!», gritó un hombre desde la esquina, pero el tiempo parecía haberse detenido. La confusión y el miedo paralizaban a todos. Mara extendió una mano temblorosa hacia Alejandro. «¿Qué hacemos?», le preguntó, su voz quebrada. La desesperación se reflejaba en sus ojos. Alejandro sintió un nudo en su garganta. No tenía respuestas. Su mundo se desmoronaba. Mientras el hombre armado se acercaba, un brillo captó la atención de Alejandro. Era un medallón. El medallón que había caído al suelo y ahora brillaba intensamente en medio de la oscuridad. «¡Mara, el medallón!», gritó sin pensar. Pero en el instante en que lo levantó, un viento helado envió un escalofrío a través de sus cuerpos.
Las luces titilaron y una extraña voz resonó en el aire. El tiempo se ha agotado. Un rayo de energía surgió del medallón, iluminando el callejón entero e interrumpiendo el pánico de todo el mundo. El brillo intensificó el caos. Los rostros de la gente se congelaron en asombro. ¡No! Gritó el hombre con el arma, retrocediendo mientras la luz lo envolvía. «¡Esto no puede ser! ¡Corre!», gritó Alejandro, pero las sombras que se arrastraban comenzaron a formar una figura aún más oscura y aterradora. Todos miraron hacia atrás. Una nueva figura, imponente y cubierta de negro, emergió de la oscuridad. Tenía un aire de control absoluto sobre el caos. La figura se acercó lentamente, y cuando finalmente se hizo visible, Alejandro sintió como si se le helara la sangre. Era alguien que ya había conocido: su madre. Ella había estado muerta durante años, pero ahora estaba frente a él, mirándolo con una intensidad casi sobrenatural. «Alejandro», dijo, su voz resonando entre la multitud, «la verdad está más allá de lo que imaginas». «¿Qué significa esto?». Alejandro apenas podía hablar, su voz temblaba. La revelación lo abrumó. La confusión se apoderó de él. «¿Eres tú? ¿No estás? Tu vida, hijo, ha sido un juego de sombras», continuó ella, y Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Tienes que decidir, ser quien eres realmente o permitir que esta oscuridad te consuma». En ese momento, un grito desgarrador resonó. Laura cayó al suelo, convulsionándose. «¡No, no, no!», gritó Mara, mientras Alejandro se daba cuenta de que algo horrible estaba sucediendo. Esa misma energía que había iluminado el callejón parecía absorber la vida de Laura. «¿El medallón?», dijo su madre. «Es la clave». «Tu madre», siempre supo que volvería a encontrar la forma de llegar a ti. Todo se volvió borroso. Alejandro miró a su madre y luego a Mara, sintiendo el peso de sus elecciones. La oscuridad amenazaba con tragarlos a todos. Y ahora, un nuevo dilema se presentaba. ¿Estaba su madre aliada con él? ¿O era parte de la trampa que habían tejido todos estos años? ¿Podría confiar en su madre ahora, mientras su amigo caía, víctima de fuerzas que apenas entendía? Mientras el medallón emitía una luz que parecía traer vida, el pánico se apoderó de él. Una pregunta ardía en su mente. ¿Sería él el único capaz de enfrentar a sus demonios? ¿O el precio sería demasiado alto? Todo estaba a punto de transformarse, y Alejandro se dio cuenta de que la verdad de su legado podía ser más mortal de lo que había anticipado. Las elecciones ya no estaban en sus manos, y el tiempo estaba marcado. ¿Podría aceptar lo que era su herencia? ¿O sucumbiría ante la oscuridad que lo rodeaba? La verdad se escondía en el abismo, esperando a que él la descubriera. La explosión de energía llenó el callejón, y el tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió como si una marea de poder lo empujara, lo envolvía, ofreciendo una mezcla de dolor y revelación. Su madre, con un brillo casi celestial, lo miraba, y en su mirada había tanto miedo como amor. «Tú tienes que tomar la decisión», dijo. Su voz era un eco en medio del caos. «Este legado es tuyo, pero el precio puede ser demasiado alto». Mara, paralizada, se aferró al brazo de Alejandro. «No, no podemos permitir que esto nos consuma. ¿Qué hay de nuestros sueños, de nuestras vidas?». El nudo en su garganta crecía, sus palabras repletas de angustia. Alejandro quería calmarla, pero las palabras se le atascaban. Mientras el hombre armado desaparecía entre las sombras, el instante se sintió como una traición a la vida misma. Laura seguía en el suelo. Su respiración se apagaba lentamente. «Ayúdenme», suplicó Alejandro, gritando hacia la multitud.
pero el terror incrustado en sus rostros le decía que nadie podía ayudar. El pánico literalmente atrapaba a todos. «Debes elegir, Alejandro», insistió su madre. La intensidad de su mirada lo desnudaba emocionalmente. «¿Vas a unirte a esta batalla o dejar que la oscuridad se lleve todo lo que amas?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Mara. La emoción era palpable, un torrente de emociones, deseos rotos, ilusiones desvanecidas y miedos. Fue entonces que al mirar a su madre, Alejandro comprendió. La verdadera batalla no era solo contra las sombras que intentaban consumirlos, sino contra la propia historia que él había rechazado. El medallón brillaba en su mano, pulsando como un latido, pero no solo con su poder, sino con las vidas de aquellos que lo habían precedido. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Alejandro, su voz entrecortada. La respuesta llegaría a él en silencio, en una decisión aferrada al corazón. Con determinación, levantó el medallón y la luz se intensificó, llenando el callejón de una calidez. Las sombras comenzaron a retroceder, como monstruos aterrados. «Ahora, dame tu mano, Mara», gritó. Ella lo miró, y aunque sus ojos estaban llenos de miedo, también hallaron fortaleza. Se unieron, entrelazando sus manos, y la luz se extendió con una explosión de color, arrastrando a todos en su camino. El caos se tornó en calma. De repente, Alejandro sintió una conexión profunda con todos los presentes. Sus historias se entrelazaban con la suya. «Este es nuestro futuro», exclamó, y esa declaración resonó, dibujando resoluciones valientes en el aire. La multitud, cautivada, se unió en un grito de esperanza, mientras Alejandro y Mara desafiaban la oscuridad que antes parecía invencible. «Nadie tiene que ser solo un peón en este juego», afirmó, y de su voz brotó no solo coraje, sino una luz que hablaba de nuevas posibilidades. Cuando la luz finalmente se desvaneció, todos estaban de pie, aunque algunos llevaban su dolor y su pérdida. Alejandro miró a su madre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Ella sonrió débilmente y lo supo en su corazón. Era el inicio de una nueva historia. Pero la noche todavía tenía secretos. La figura oscura detrás de su madre se desvaneció, y Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Quién era realmente su padre en este juego? ¿Y qué sombras podrían aún perseguirlos? No había respuestas claras, solo esperanza y la sombra del misterio. La realidad era sencilla. La lucha no terminaba esa noche, pero juntos podían enfrentarse a ella. Alejandro miró a Mara, luego a Laura, cuyo rostro mostraba determinación. «Esto apenas comienza», pensó mientras la luz del amanecer iluminaba el callejón. Era un nuevo día y el eco de sus decisiones lo acompañaría siempre. Ahora, querido lector, este es tu momento. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que nos traerán sorpresas inimaginables. Dale un buen golpe al botón de like para alimentar el algoritmo y asegurarte que lleguen más relatos emocionantes. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Además, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Tu apoyo es crucial y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Únete a